En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, continuamos entonces con nuestra historia sencilla de la filosofía con el libro de Rafael Gámbara. Nos encontramos ahora entonces en el siglo XII y hablaremos brevemente de Abelardo y de San Bernardo. Este siglo XII contiene una verdadera síntesis de religión y vida. Culmina el románico y comienza el gótico, característica expresión del espíritu medieval y cristiano. Y podemos decir que la cultura filosófica que se desarrolla en el siglo XIII, en el siglo siguiente, tendrá su origen en este siglo XII. A principios del siglo XII irrumpe en la historia Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, año 1079 a 1142, es un dialéctico sagacísimo que discute públicamente con Roselino y ataca justamente a los realistas platonizantes y sugiere soluciones nuevas y profundas. Acuden gente de todo el mundo para verle en la Escuela Catedral de París. Despertaba tal expectación, pues había adivinado, podemos decirlo, en lo esencial, porque no lo conoció, lo que fue la lógica y la teoría del conocimiento y la metafísica de Aristóteles. Ello abrió un nuevo horizonte, un nuevo mundo. Nos dirá Abelardo que el conocimiento intelectual no se realiza por recordación, como decían los platónicos y neoplatónicos, o por iluminación superior, sino por abstracción, penetrando en las cosas mismas conocidas por los sentidos. Así, el universal será un concepto aplicable a la pluralidad de los objetos con la misma esencia. Esta teoría recibirá el nombre de conceptualismo y es la tercera solución que media en la disputa de los universales. Esta teoría prepara la respuesta aristotélica de Santo Tomás. Abelardo será un espíritu abierto que ama la vida y la belleza, dotado de fina sensibilidad poética. Y San Bernardo nace en el año 1091, fallece en el 1153, es abad de Claraval y padre de la mística medieval. La única verdadera sabiduría es Jesús, y más concretamente Jesús crucificado, nos dirá: la ciencia de Dios se adquiere con la humildad y se logra ante la cruz. A pesar de cierto desprecio, podríamos decir, por la ciencia profana, su pluma discurrió por causas altamente estéticos y con un profundo sentido poético. Estas dos corrientes de pensamiento, la devoción, o sea, la búsqueda de Dios, y la ciencia, la comprensión de la sabiduría de su obra, actuaron rectamente y se complementaron. De la tensión de ambas había de resultar la salud y la ortodoxia del pensar cristiano. ¿Y cómo se recuperó Aristóteles? Ya en el próximo video veremos cómo Santo Tomás, en fin, y los medievales tienen el interés de volver a las fuentes. Ya veremos cómo se consiguen las fuentes originales. Pero la primera recuperación, podemos decirlo, se debe gracias al Islam. Hemos visto la clausura de la Academia Platónica, siglo VI, eso hizo emigrar a un extenso grupo de sabios a Persia, donde fueron acogidos por Corroes, y allí les sorprende la expansión de los árabes. Así el mundo islámico toma contacto con los textos originales de la filosofía griega, que en el occidente cristiano eran absolutamente desconocidos. La civilización árabe conoce su apogeo entre los siglos VII y XII en el mundo desconectado de Occidente, y durante esta época la cultura medieval musulmana será superior a la cultura occidental y cristiana. Son varios los filósofos de esta época, tanto árabes como Akendi, Al-Farabi y Avicena, como judíos.
En la filosofía musulmana chocó lo que es la razón con el dogmatismo islámico. De hecho, la mayor parte de los sabios optaron por la teoría de las dos verdades, que separa, por un lado, la esfera religiosa de la filosófica y mantiene a esta en una posición de libertad. Bueno, esta actitud llevó a que los calificaran de impiadosos y fueran perseguidos. Por eso en el Califato de Córdoba, ya nos encontramos a principios del siglo XII, califato que se distinguió justamente por su tolerancia y ofreció un espacio a la especulación filosófica. Así, esta España musulmana se convierte en la sede de la edad de oro de la filosofía islámica y judía. Sus más altos representantes serán Averroes y Maimónides. Averroes nace en el 1126, fallece en el 1198, y fue un médico cordobés, gran conocedor y admirador de Aristóteles, sobre cuya obra escribió una larga serie de comentarios, y se propuso dar una visión auténtica del maestro de la filosofía griega. No lo consigue acabadamente por el lastre de confusión anterior y, por ejemplo, presenta a un Aristóteles panteísta. Maimónides, 1135-1204, consigue una concepción mucho más próxima al verdadero espíritu aristotélico. En España se formarán las escuelas de traductores, por iniciativa del rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, y en ellas colaborarán, por un lado, un sabio musulmán que leía los textos en su propia lengua, un judío que los vertía al latín vulgar y un cristiano que los redactaba en latín culto. Así, las más famosas de las escuelas en Toledo y bajo la protección del obispo Raimundo comienza a recuperar estos textos de la antigüedad. De ella salió el primer filósofo cristiano, influido por Aristóteles, que será el arcediano de Segovia, Domingo González, o también llamado Gundisalvo, por medio de esta complicada historia de los griegos desterrados, de los árabes en España. Así serán conocidas en Europa las doctrinas aristotélicas al cabo de los siglos. La impresión que causaron estos textos en las nacientes universidades y en los medios cultos fue enorme. Estas ideas venían a revolucionar no solo la filosofía, sino las ciencias prácticas y el arte. Por eso en un primer momento la Iglesia, el Papa Gregorio IX, prohibió la lectura de estos textos hasta tanto se procediera a una expurgación de las mismas. Ya veremos cómo la vitalidad del espíritu cristiano interpretará más adelante, que es lo que veremos en el próximo video, ortodoxamente todo este nuevo material que llegó a Occidente a través del Islam, pero que eran aquellos primeros filósofos griegos, especialmente Aristóteles.